los sonidos. Los audiometristas, que son los que toman estas cosas, idearon una escala de sonidos. Y la escala de sonido va desde 0 a 160, ¿no? Decibeles. Siento que la conversación normal está entre 40 y 80 decibeles. Es lo recomendable, estar entre 40 y 80 decibeles. No por arriba de 80 decibeles. Ya por arriba de 80 decibeles la persona siente hasta malestar, molestia, dolor. Por eso es que a 160 decibeles, que es un sonido que se ve en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto, los aviones producen tal ruido que la gente que trabaja en el aeropuerto tiene que usar protectores. Lo ideal es usar protectores frente a ruidos intensos. ¿Por qué? Porque los ruidos muy intensos destruyen los receptores y destruyen las fibras nerviosas, producen sordera, ¿no? O sea, los países más avanzados, y me imagino que si ustedes vienen a la universidad, también formarán parte de esa población que es más avanzada, porque si ustedes vienen a la universidad, tienen que aprender pues que no se deben producir sonidos intensos porque están destruyendo ustedes al medio auditivo. En las mejores zonas, en las zonas de Miraflores, hay una multa bastante grande por tocar el claxon. Sin embargo, aquí como si nada, ¿no? A veces uno se mete a la vía de evitamiento, por ejemplo en Benavides, los microbuseros como si nada se han acostumbrado y los que manejan el mundo llaman a la gente tocando el claxon, ¿no? Llaman a la gente, o sea, es el colmo. Y el sonido es tremendo. Están produciendo una destrucción de las vías auditivas y no solamente eso, porque los ruidos intensos también molestan, alteran los nervios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? La gente que va aquí, tampoco a las personas les interesa producir daño en el resto, ¿no? Sobre todo en los lugares, en las pistas de baile o los espectáculos ponen tremendos sonidos, ¿no? Están destruyendo también de alguna manera. Esa es la música en rock, ¿no? Claro, no sé. Aquí todavía falta ingeniería de sonido, ¿no? El ingeniero de sonido modula el sonido de tal manera que la gente se divierta, pero no sin producir una lesión de la vía auditiva. ¿Sí? Pensé que... te estás poniendo tu chaquetita, yo pensé que estabas levantando la mano. Ya, perfecto. Listo, dámela. Otra cosa, 0. 0 no significa que no haya sonido, ¿eh? No hay sonido para nosotros, los seres humanos. Hay especies que tienen un mejor oído que nosotros. Por ejemplo, los ratoncitos, o por ejemplo los mismos perros o los gatos. Hay un pito especial para perros que nadie lo escucha, pero el dueño toca su pito y el perro viene corriendo, ¿no? Eso significa que el perro tiene mejor audición que nosotros, ¿no? Y por supuesto hay un sonido por debajo del 0, ¿no? Dame la siguiente. Esto le valió el premio a un grupo de fisiólogos. Menos mal que hablemos de todas las especialidades, menos mal que a los médicos les gustan diferentes cosas, unos son cirujanos. Pues había un grupo, porque este es un equipo de médicos que les gustaba lo que era la vía auditiva. Esto parece enredado de primera impresión, ¿no? De primera impresión uno dice, caramba, pero hubo un grupo de gente que le encantó. Y gracias a ello han hecho una cosa maravillosa, ¿no? Gracias a este descubrimiento, todo lo que es la audición ha dado grandes pasos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el medio auditivo, ¿no? Después que se despolarizó
la célula ciliada, viene el nervio auditivo, núcleo coclear, y si ustedes se acuerdan de esta vía, pero aquí lo que me interesa es, ¿no?, cómo se decursa la vía auditiva. Siempre, generalmente todas las vías sensitivas y todas las vías del sistema nervioso se decursan, va hacia el otro. Este es el famoso cuerpo trapezoide, acá en el menisco lateral, ¿no es cierto?, ayudando al tubérculo cuadrigémino posterior. ¿Se acuerdan? El cuerpo geniculado interno, de ahí a las radiaciones, ¿no? Son las radiaciones auditivas que están llegando a las circunvoluciones transversas de Herschel, áreas 41 y 42. También la siguiente, ¿por qué les muestro esto? No para que ustedes se graben esto, sino que esto sirvió para que un grupo de fisiólogos inventaran. Así es como se creó este examen que se llama potenciales evocados auditivos, ¿no? Entonces, dame la siguiente, este estudio de la vía, dame por favor la siguiente. Este equipo de investigadores se dio cuenta que cuando ponían audífonos a una persona y le hacían escuchar un ruido, ¿no?, en la corteza auditiva se formaba un determinado potencial, varios potenciales, y a eso lo llamaron los potenciales evocados auditivos. ¿Qué hacían? Lo que ahora todavía se sigue haciendo, ¿no? Este examen existe, le ponemos unos audífonos, le damos un ruidito y luego le colocamos detrás de la mastoides. Cojan, si ustedes detrás de la oreja, por favor, está exactamente la mastoides, ¿no? Ahí exactamente detrás, ¿no?, donde se encuentra la mastoides, coloco, esto da exactamente, son las circunvoluciones transversas de Herschel. Aquí exactamente coloco un electrodo para captar estos potenciales, ¿no?, la onda 1, la 2, la 3, la 4, ¿no?, la 5. Acá está la mastoides. Dame la de atrás, por favor. Entonces, ¿qué significa, no? Estos estudiosos dijeron, el nervio auditivo es la onda 1, la onda 2 son los núcleos cocleares, ¿no es cierto? La onda 3, el complejo olivar superior, la onda 4, el menisco externo, y la onda 5, el tubérculo cuadrigémino posterior. Las ondas 6 y 7 son las radiaciones que están llegando, ¿no es cierto?, al cerebro. Esto fue importante porque si desaparece una onda, significa que hay una lesión en esa zona. La de atrás, por favor, sigue. No, sigue para adelante. Entonces, ahí están las ondas que les he dicho, ¿no?, que se generan, ¿no?, en un lado, estamos hablando del izquierdo, y el oído derecho, ¿no? Normalmente, acá está cada onda con su, ¿no? La onda 1, hemos dicho, el nervio auditivo; la onda 2, los núcleos cocleares; la onda 3, el complejo olivar superior, ¿no? La 4, el menisco lateral; y la 5, el tubérculo cuadrigémino posterior. Importantísimo. Dame la siguiente. Entonces, vamos a ver, hasta este es un paciente sordo del oído derecho, ¿no? Entonces, no hay potenciales, no hay ondas, ni la 1 ni la 2, absolutamente no hay nada. Esto es importante si un día llegó a la consulta una mujercita del Perú profundo. Yo siempre digo del Perú profundo, los médicos siempre estamos trabajando para la gente más necesitada. Y ustedes van a hacer su serum, se van a ir a las zonas más alejadas. Pero vino una mujercita que aproximadamente, pues, la mujer tenía pues unos 35 años, con un varón, su hijo. La mujer venía con un rostro de preocupación, 20 años, un chico sordo mudo, y la mujercita venía para que le hagan un examen de potenciales evocados auditivos. A estas alturas, potenciales evocados auditivos, una pena tremenda, ¿no? Ya, ¿para qué? Si ya el chico, obviamente, era sordo bilateral. Si una persona no escucha, no puede hablar. Obvio. El niño aprende a hablar desde los 6 meses. Comienza a presentar sus primeros ruidos, y al año ya está hablando sus primeras palabras, y sin mayor esfuerzo. Pero a la edad de 20 años, preguntándome la mujercita, por supuesto en su ignorancia, si su hijo tenía la posibilidad de poder hablar. Si había perdido los momentos más importantes en la vida, ¿no? Cuando los niños vienen y a los 6 meses nosotros les hacemos los potenciales evocados auditivos,
Ya sabemos si este niño escucha perfectamente o si tiene algún problema. Puede ser que le hacemos los potenciales y no hay onda, ni en uno ni en otro. El niño es sordo, pero no por eso tiene por qué dejar de hablar. ¿Qué tenemos que hacer de inmediato? Hoy día avanzó mucho todo lo que es la audición. Ahora existen los implantes cocleares. Y el niño, así sea sordo total, comienza a hablar perfectamente con un implante coclear. Porque va a escuchar. Y el niño, si escucha, va a aprender a hablar. Entonces, hay que tener muy en cuenta este examen, y este examen hay que hacerlo precozmente, ¿no? Desde que el niño tiene 6 meses. Que el niño no sabe hablar, pues no les va a decir si escucha o no. Pero ustedes con un examen pueden saber si ese niño va a tener una sordera o no. Dame lo siguiente, por favor. Es igual, ¿no? Muchas veces hay niños que tienen ligero retardo mental y la madre no sabe si el niño ve o no ve. Fácil, le hacemos unos potenciales evocados visuales y podemos saber si el niño está viendo o no está viendo, ¿no? A pesar de que no hable. Bien, entonces acá tenemos los conductos semicirculares. La mayor cantidad de receptores se encuentran en esta zona, ¿no? Que se le llama, esta es la zona ampular o la cúpula de los conductos semicirculares, ¿no? ¿Para qué sirven los conductos semicirculares? Como les dije, reciben la información de cómo está el cuerpo. Pero hay una vía de los conductos semicirculares que está yendo directamente al cerebelo, ¿no? Por ejemplo, gracias a que mis conductos semicirculares están funcionando bien, yo puedo hacer esto y rápidamente doblar y seguir caminando. No necesito mirar al piso para caminar adecuadamente, ni tampoco, ¿no? Simplemente yo roto adecuadamente. ¿Por qué? Porque mis conductos semicirculares están captando el movimiento de la cabeza y están además, gracias a una vía que va directamente al cerebelo, está respondiendo adecuadamente. Ahora lo vamos a ver. Llegó al consultorio una mamá joven, 25 años, con un chico que tenía 14 años, un jovencito, un adolescente, ¿no? Y la mamá desesperada porque el chico no podía caminar, y entonces se iba para un lado, entró al consultorio así, y la mamá bien agarrada de su hijo: doctora, mi hijo no puede caminar, está como borracho. La mujer desesperada, obviamente, porque es una cosa espantosa, un cuadro vertiginoso, es de lo más horrible. Gente, yo he visto hasta llorar, desesperarse y no dormir bien, por esa desesperación de que se están yendo a un abismo. Esa es la sensación del vértigo. La madre desesperada, el chico también, y le pregunto a la mamá, uno primero tiene que, antes de pensar en un evento catastrófico, o de un infarto cerebral o un problema de tipo central, le pregunto: señora, ¿su hijo ha estado con gripe? Sí, ha estado, y todavía está recuperándose de la gripe. Ha estado con una gripe fuerte. ¿Qué pasó? Una inflamación tremenda de la garganta, cavidades orales, la nariz, y hay una vía, ¿no es cierto?, que se comunica con el oído interno, donde están los conductos semicirculares. ¿Cómo se llama ese conducto que va al oído interno? ¿Cómo se llama? La trompa de Eustaquio. Entonces, una inflamación tremenda pasa al oído interno y puede producir la inflamación de estos conductos semicirculares. Y entonces el chico viene con vértigo, ¿no? Dame la siguiente. Las células ciliadas, igualito, el mismo mecanismo, ¿no? La despolarización de la célula ciliada, en este caso, del sáculo o de los conductos semicirculares, es la misma. Siempre hay linfa y se va a despolarizar, obviamente, ¿no es cierto?, abriendo los canales de potasio, ¿no? Y acá este gráfico es para mostrar aquí estos famosos
los otolitos, ¿no? Los cristales de carbonato de calcio, que en el niño es un polvito, pero que en la gente de edad resulta que se vuelven verdaderos cristales grandes, que están despolarizando continuamente, están moliendo a la célula ciliar y produciendo una situación de vértigo. En los ancianos el vértigo es muy frecuente, da de nacimiento. ¿Por qué? Por crecimiento de los benditos otolitos, ¿no? Y acá las vías vestibulares, ¿no? Las vías vestibulares llegando, hay muchas versiones, todavía esto no está muy claro. Se cree que a nivel de la corteza resulta que el centro digamos, de la información de la vía vestibular se encuentra al lado de las áreas 41 y 42. Pero esto todavía no está muy claro, hay cosas que todavía no están muy claras, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Como acá está la vía vestibular, pero directamente se está yendo una parte de esa vía, se está yendo directamente al cerebelo, ¿no? Se está yendo directamente al cerebelo. Hay muchas veces, ¿no? Para dar la respuesta, aquí los núcleos vestibulares conectados perfectamente con este fascículo longitudinal medial que conecta los óculos motores, tercero, cuarto y sexto par. Muchas veces los niños que están en formación, 6, 7 años, son bastante agresivos, por decir. A veces uno como adulto lleva a los niños a pasear, a estos juegos que se llaman juegos mecánicos, ¿no? Y uno quisiera que los niños se vayan sobre los caballitos, ¿no? Es más tranquilo y no se van a hacer daño. Sí, pero ellos no quieren los caballitos, sino ellos quieren la silla voladora, ¿no? ¿Quién los convence? Ya vete a la silla voladora, y están dando vueltas ahí durante 10 minutos en la silla voladora. Y los chicos cuando salen de la silla voladora están como borrachitos, ¿no? Y hay algunos, he tenido la oportunidad, hay algunos hasta que vomitan, ¿no? O sea, vomitan, y uno se acerca a ellos y los ojitos están así, ¿no? Moviéndose de un lado para otro. Eso se llama nistagmo, ¿no? ¿Por qué nistagmo? El nistagmo es por eso, ¿no? Porque se han sobreestimulado los conductos vestibulares y producto de la sobreestimulación hay una sobrerespuesta, ¿no? Entonces, y eso lo saben ustedes, cuando dan muchas vueltas, luego ustedes están que no se pueden parar bien, ¿no? ¿Por qué? Por sobreestimulación de los conductos semicirculares, ¿no? Pero los niños, repito, si es que no hay que formar tanto, la gente joven, hay que formarla. Y los chicos, a pesar de que uno le dice, bueno, pero ¿y? ¿Te sientes mal o qué te pasó? Porque uno está desesperada de ver que el chico no puede caminar y que encima vomita, ¿no? Y cuando tan pronto terminó de vomitar, dice, bueno, y ahora quiero ir nuevamente. O sea, pero bueno, ¿no? Eso es la sobreestimulación de los conductos semicirculares, ¿no? Por eso viene el vértigo, por eso viene el nistagmo, por eso viene el vómito, ¿no? ¿Por qué? Por esta conexión, la conexión con el cerebro y la conexión con el fascículo longitudinal medial. Dame la siguiente, por favor. Seguimos. Vamos a ver algo del gusto y olfato. Ya en la parte, ¿no? Estamos hablando de la vía especial, estamos hablando de la información que va por los nervios craneales, ya vimos el segundo par, el octavo, y ahora este sentido del gusto, que utiliza a dos pares craneales muy famosos, el séptimo par craneal, que es digamos que es el nervio del gusto, y también en parte el noveno par craneal, ¿no? El noveno par craneal, que se encarga de una parte del gusto que corresponde al sabor amargo, como lo vamos a ver. Entonces, ¿dónde están los receptores? A nosotros nos interesan los receptores, ¿no? ¿Dónde están los receptores para el sentido del gusto? ¿Dónde están los receptores? Acá, ¿no es cierto? Estos son las famosas células gustativas, que son los receptores para el sentido del gusto y que se encuentran, ¿no?, sobre las papilas gustativas. Acá hay un botón gustativo, como ustedes pueden apreciar, sobre estas papilas que la encuentran sobre la lengua generalmente, ¿no?
Acá las caliciformes, que son las que se encuentran en la parte posterior de la lengua, las fuliformes, también hay las filiformes, en fin. Estas están conteniendo a esto lo que son los motores gustativos, cuya parte más importante son las células gustativas, ¿no? Entonces, las células gustativas están en continuo recambio, van madurando, ¿no es cierto? Las células tipo 2, las células tipo 1, en fin, y finalmente, ¿no?, se especializan más, ¿no?, hasta que se convierten en verdaderos receptores, que son las células gustativas, ¿no? Y acá tienen incluso, ¿no?, un poro para que ingrese, pues, el determinado sabor. Cuando uno, aquí los estímulos son estímulos de tipo químico, porque cuando uno ingiere un alimento y uno se lo coloca en la boca, ¿qué es lo que por reflejo automáticamente, si uno se coloca un trozo, un pastel o un trozo de pan, qué es lo que hace de inmediato la boca? Comienza a masticar. ¿Para qué mastica? ¿Para qué es este movimiento? La masticación es en parte reflejo. Nadie piensa para masticar, ¿no? Uno ingiere, se pone los alimentos y automáticamente esto lo comienza a hacer la boca para unir los alimentos con la saliva, ¿no? Mezclar con la saliva y formar un estímulo químico, ¿no? La saliva tiene una serie de sustancias, sobre todo una de las más importantes son las enzimas gustativas, ¿no es cierto? La famosa tialina, por ejemplo, y otras, ¿no?, y otras fundamentalmente líquidas. Entonces se forma un estímulo gustativo y ese estímulo gustativo, ¿no?, ¿va a qué? Va a impresionar a esta célula gustativa. Dame la siguiente. Lo que les decía, el nervio más famoso es el séptimo par craneal, como podemos ver acá, ¿no? Si bien es cierto, hay receptores gustativos sobre la lengua, pero no olvidar que hay en toda la cavidad oral. Estamos hablando de los carrillos, estamos hablando no solamente sobre la lengua, debajo de la lengua, en la faringe, hasta en la laringe, ¿no?, en la epiglotis, hasta ahí se han encontrado receptores de tipo gustativo. Pero el mayor número es otra cosa. El mayor número de receptores para los dulces se encuentran acá, en la punta de la lengua, ¿no?, en la parte ácida, en los costados de la lengua. El amargo, acá en la parte posterior. Fundamentalmente del sabor amargo se encarga el noveno par, y ya les dije que en realidad es el menos famoso y el más famoso es el séptimo par, porque prácticamente los sabores más importantes, el dulce, el salado que está sobre el dorso de la lengua y el agrio, llevan esta información de estos sabores es llevada por el séptimo par craneal. ¿Cuántos pacientes han venido con parálisis facial? Dice, doctora, no recibo los sabores con la mitad de la lengua. ¿Por qué? Porque el facial, hay una parte del nervio facial que se llama, ¿cómo? La cuerda del tímpano, ¿no? La cuerda del tímpano está llevando la información, ¿no?, a esta parte de la lengua, ¿no? Y entonces da el sabor a la comida. Sin embargo, cuando uno se muerde la lengua, estamos hablando ya, ¿no?, de dolor, y cuando hablamos de dolor ya estamos hablando un poco de la parte general, ¿se acuerdan? Acá esta es una mordedura de lengua, qué terrible que es cuando alguien se muerde la lengua, ¿no? Esa información está yendo por el quinto par craneal, el dolor está yendo acá lo ven, el quinto par craneal, ¿no? Ahí está el quinto par craneal, y también en la parte posterior el dolor está yendo por el noveno par craneal, ¿no? Pero en este caso a lo que nos interesa a nosotros, ¿no?, es lo que se refiere al sentido del gusto. Estamos hablando del séptimo y noveno par craneal. Dame la siguiente. Y aquí, ahora pues está muy famoso todo lo que se refiere al gusto, ¿no? A nivel mundial, los chefs, acá tenemos a Gastón, al gran Gastón, que ha llevado nuestra comida por todo el mundo, y ahora resulta que somos famosos, ¿no? Somos una potencia gastronómica, ¿no? Entonces, ahora hay una profesión. Antes el chef era empírico, ahora no, ahora el chef sale de universidades, ¿no? Estamos creciendo en ese sentido, ¿no?, en cuanto a cultura, ¿no? Entonces, las universidades ya tienen esa escuela ¿no?, para gastronomía. Y entonces,
muy estudiado esto, entonces acá tenemos las células gustativas. Siempre les había dicho que todo lo que es sensibilidad es una vía generalmente a 3 neuronas, y esto no está. Acá el ganglio, ¿no es cierto? El ganglio del fascículo solitario, acá el núcleo del fascículo solitario. Aquí la primera neurona, aquí la segunda neurona, y aquí en el tálamo óptico la tercera neurona para el gusto, ¿no es cierto? Y de aquí estamos yendo a la corteza gustativa, que justo coincide con una zona del pie de la circunvolución porrolándica, áreas 3, 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante, es una vía solamente a 3 neuronas, ¿no? Dame la siguiente, por favor. Los umbrales. Las comidas saladas, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo es que una célula gustativa se despolariza? ¿Cómo es que un receptor gustativo se despolariza? Es muy fácil, ya después de haber estudiado todos ustedes hasta ahora, cuando hablamos del sabor salado, recuerden que el sabor salado lleva en su estructura cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Ingresa la comida salada, se mezcla con la saliva, se forma un estímulo químico. Por un lado se separa el cloro, por el otro lado el sodio, y el sodio es el que ingresa a la célula gustativa y despolariza. Ustedes saben que el sodio es un ion positivo, despolariza a la célula, al receptor gustativo, por este mecanismo, apertura de canales de sodio. Este es uno de los mecanismos más fáciles, ¿no? Es un mecanismo tipo canal. Hay otro mecanismo para el sabor ácido. Todos los sabores ácidos, el ácido cítrico, el ácido clorhídrico, todos los ácidos, ¿no? El sabor acidito del limón, ¿no? Famoso, que ese limón pues lo utilizamos acá mucho en Perú, ¿no? Para el ceviche, ¿no? Para el cevichito. ¿Cómo es que ese sabor despolariza a la célula gustativa? Todo ácido lleva dentro de su estructura un protón, ¿no? El H, vamos a suponer, el HCl, por ejemplo, ese protón del hidrógeno es positivo, ¿no es cierto? Este protón que es positivo, lo que va a hacer en la célula ciliada es colocarse exactamente a la salida del ion potasio, o sea, bloquea los conductos pasivos de potasio. Repito, el ion hidrógeno bloquea los conductos pasivos de potasio. Por lo tanto, si son bloqueados, se bloquea la salida del potasio, y al ser bloqueada, obviamente el potasio se va a acumular dentro del receptor y se va a despolarizar de esta manera a este receptor, ¿no? Estos son los más fáciles ya para el sabor dulce, que creo que a todos, si yo pregunto aquí, levante la mano a quien le gusta el dulce, seguro que todo el mundo va a levantar la mano. Este es el más agradable, ¿no? Ese es el más agradable de los sabores. Aquí uno le gusta comerse una torta después de una tortita, un pastel o lo que fuera, los famosos pasteles de cumpleaños, ¿no? Aquí el mecanismo ya es un poco más complejo, porque se ha visto que el receptor está acoplado con proteínas G. Tanto las proteínas GS como la proteína GQ. O sea, actúan estos dos mecanismos, porque el receptor para el sabor dulce y para el sabor amargo igualmente ya están acoplados con proteína G. Entonces ya usted sabe cuál, ¿no? Ya el mecanismo ya es un poquito más largo, porque ya involucra la formación de segundos mensajeros. Ustedes ya a estas alturas lo conocen porque lo hemos revisado muy minuciosamente. ¿Cuál es la mínima cantidad de una sustancia que necesitamos? Esto está relacionado con el estímulo, ¿no? El mínimo estímulo, la mínima cantidad de sustancia para poder
despolarizar a un receptor, ¿no? Por ejemplo, para el ácido clorhídrico, ¿no? El sabor agrio, por ejemplo, son 100 micromoles por litro, ¿no? Hay una determinada, ya por debajo de esto ya no lo van a percibir, ¿no? Son los umbrales para el gusto, ¿no? Para la glucosa, por ejemplo, son 80.000 micromoles por litro, ¿no? La sacarina es mucho más dulce, solamente necesitamos 23 micromoles por litro. En fin, cada sustancia tiene un determinado umbral. Dame la siguiente, por favor. Y acá creo que ya habíamos hablado alguna vez de lo que es vamos a hablar ahora de la olfacción, de estos receptores que son verdaderas neuronas, miren, ¿no? Son neuronas, son los famosos bastones olfatorios, ¿no? Que son verdaderas neuronas y acá directamente saliendo, ¿no? El nervio olfatorio, ¿no? Entonces es un tanto diferente a los demás órganos de los sentidos, ¿no? Entonces acá hay unas vellosidades o cilios, ¿no? En estos cilios se encuentran, ¿no? diferentes receptores, ¿no? Y estos receptores generalmente, los primeros que se descubrieron de estos receptores, fueron receptores acoplados con la proteína GS. Los franceses han estudiado mucho todo lo que es la industria de los perfumes, los mejores perfumes son franceses, ¿no? Hay una historia que parece un poco creíble para nosotros, y la historia es que siendo Francia un país tan desarrollado, pero no tiene agua, o sea, el agua es muy costosa. Alguna vez yo pregunté, nosotros tenemos océano por aquí, montañas por allá, agua abundante, ¿no? ¿Por qué crearon esa gran industria de perfumes? Porque según ellos, alguna vez estuve ahí y les pregunté por qué la costumbre de los franceses, por supuesto de manera muy sutil, por qué la costumbre de los franceses era bañarse una vez al mes. No les pregunté, oye, ¿por qué ustedes huelen tan mal? Era obvio que no se bañaban. Era un olor verdaderamente a sudor. Cuando les pregunté, me dijeron que el agua era muy cara. Mientras nosotros tenemos duchas por todas partes, en la casa de ellos no hay ducha. Lo que se encuentra generalmente son esas tinas antiguas, ¿no? Entonces, ellos para bañarse piensan mucho en llenar la tina, entonces solamente se lavan la cara, pues, ¿no? Y luego se echan cualquier cantidad de perfume. Por eso es que los perfumes franceses son pero tremendamente potentes y son muy buenos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos sabían que los receptores de la olfacción tienen una característica que se llama el enmascaramiento. O sea, un olor espantoso, ellos lo enmascaran con un buen perfume, ¿no? Entonces, por eso los perfumes franceses son tan buenos, ¿no? Dame la siguiente, por favor. Aquí, después que se produjo el mecanismo de transducción. Si vas para atrás, por favor, hemos dicho de que son proteínas GS, los franceses, los primeros receptores que descubrieron estaban aquí, los cilios, y eran receptores acoplados con la proteína GS, y ellos obviamente se dieron cuenta que cuando la GS estaba actuando, eran los niveles de AMP cíclico que aperturaban los canales e ingresaban el ion sodio, ¿no? Eso ya es ese mecanismo, ya lo sabe. Entonces, esa fue la forma, la primera vez que ellos decidieron, pero luego ellos han producido una gran industria y tienen tal cantidad de perfumes, que hay perfumes que incluso están acoplados ya con proteína de tipo GQ, ¿no? Es que en la que ya están interviniendo ya
otros segundos mensajeros más complejos como el trifosfato de inositol y el diacilglicirol. Dame la siguiente, por favor. Acá, una vez que se produce ese estímulo, ¿no? La cantidad de red sináptica, la cantidad de neuronas, este es el bulbo olfatorio, ustedes lo han visto en vivo y en directo, es de un calibre bastante, ¿no? Es enorme, por no decir otra cosa, el primer par, el olfatorio, cuando ustedes lo ven en vivo y en directo, por esta cantidad de sinapsis que tienen, hay neuronas, ¿no? Diferentes tipos de las neuronas mitrales, las globulares, las periglobulares, las células en penacho, las células en T, ¿no? La retromitral, en fin, miren toda esta red sináptica antes de entrar, ¿no? Antes de entrar a la corteza olfatoria, o sea, antes de entrar al rinencéfalo. Dame una siguiente. Y aquí lo diferente es las cantidades mínimas de sustancias para poder igual. Este es un estímulo de tipo químico, ¿no? Porque cuando uno tiene un olor, ¿qué hace una persona? ¿No? Muchas veces hace, ¿no? Eso se llama la maniobra de olfatear, ¿no? Los perritos hacen mucho esta maniobra, ¿no? ¿Para qué uno hace esa maniobra del olfateo? ¿Para qué? Para que mayor partícula ingrese y se mezcle con lo que se llama el moco. Para algunos médicos que quieren ser elegantes puede ser mucus, ¿no? Mucus o moco es la misma cosa. El asunto es que se mezcla la partícula odorífera, el olor, ¿no? Y se forma igualmente un estímulo químico que es el que va a impresionar, ¿no? al receptor olfatorio. Una mínima cantidad de sustancia, por ejemplo, el cloroformo, el que ustedes utilizan y el que se utiliza, por ejemplo, en diferentes establecimientos, por ejemplo, para el cloroformo es 3.30 miligramos por litro de aire, ¿no? La esencia de menta, hay a muchos que les gusta la esencia de menta, requerimos de la sustancia 0,02 miligramos por litro de aire, y hay esta sustancia, el metilmercaptano, este es el olor a ajo, ¿no? Ajo es tan potente, ¿no? Se habla de muchas maravillas del ajo, pero lo cierto es que es bien potente y la gente que lo consume, realmente el olor es penetrante. Lo único que necesitamos, miren, una cantidad mínima, 0,0000004 miligramos por litro de aire, ¿no? Y nosotros podemos percibir ese olor a ajo tan potente, ¿no? Tan potente. Dame la siguiente. Creo que aquí entramos en un... ¿Quieren seguir o un pequeño descanso? Descansito. Un descansito.